Sí, ¿querías decir algo, Agustín? Ah, no, le quería avisar a Nati para que grabe, pero bueno, ya empezó a grabar. Ah, bueno, Sí, sí, ya está grabando, ¿eh? bueno, gracias. Quería entonces darles la bienvenida a este segundo ciclo de Geografías Nómades, Poshumanismo, Territorios y Diferencia, que es organizado por el Grupo de Cultura, Naturaleza y Territorio del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con un proyecto Fondesit de la Universidad Católica de Chile, que está a cargo de Andrés Núñez, que de alguna manera fue un poco el mentor de este ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea en términos de geografías nómades? Es como, habría como un fin más epistemológico y otro más político. Desde lo político estaría pensado en engendrar nuevos mundos posibles, otras geografías, para explorar nuevos lenguajes, prácticas que afirmen y sostengan la experiencia de la diferencia y la multiplicidad del devenir. Y desde lo epistemológico, trabajar con perspectivas que vayan más allá de lo representacional, eh, y que no solo se quede en esta idea de desmantelar voluntades de poder, sino que también abran caminos al pensamiento como creación. Entonces, de alguna manera es una vuelta a la Tierra, una suerte de geografía de la materia, las que las distintas presentaciones proponen, dialogando con los trabajos de Deleuze y Guattari, Braidotti, Watmore, Haraway, entre otros. En síntesis, se busca hacer o abrir el camino para pensar una geografía abierta a la pluralidad, a la multiescalaridad, a lo relacional y al perspectivismo. Bueno, en esta ocasión tenemos la presentación de dos colegas muy queridas para nosotros, para todos los que estamos aquí, que son Leticia Durán y Juanita Samberg. Ellas van a hablar de Agencia Vegetal y el final del paraíso, el sargazo en el Caribe mexicano. Solo para recordarles un poco quiénes son nuestras colegas, o por lo menos qué trayectoria han realizado y que las han llevado a trabajar estas temáticas, quería contarles que Leticia es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de licenciatura y maestría en biología en la Facultad de Ciencias de la misma universidad, y actualmente trabaja en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Además es investigadora a nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de México, ¿no? Ha desarrollado trabajos de investigación en los Tuxtlas, en la Sierra Huautla y en la selva de la Candona, y se ha interesado por temas que giran en torno a la construcción social de la naturaleza, los discursos ambientales, la ecología política de la conservación y más recientemente en la ecología política posthumanista. Ha impartido diversos cursos en la licenciatura de Biología de la Facultad de Ciencias en la UNAM y en la licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, y también en posgrados. Juanita Samberg es profesora asociada de la Universidad British Columbia en el Departamento de Geografía. Trabaja con las ideas de la ecología política feminista y la sensibilidad de un etnógrafo para abordar temáticas como la conservación de la naturaleza, la seguridad fronteriza y la militarización. Como ella sostiene, su trabajo busca promover las conversaciones entre la geopolítica feminista, la teoría crítica de la raza, el poshumanismo, la ecología política y los estudios latinoamericanos. Juanita y Leticia vienen trabajando en conjunto hace un tiempo. De hecho, han publicado este año un artículo en el Journal of Political Ecology que se llama Monster Plants, The Vegetal Political Ecology of la Candonia Schimástica. Bueno, las dejo con ellas y después, bueno, creo que nos van a abrir muchas preguntas, inquietudes, su presentación. Entonces vamos a abrir, una vez que ellas terminen, el turno para hacer una conversación con los presentes, ¿no?
Bueno, muchas gracias nuevamente, Leticia y Juanita, y es un placer verlas y encontrarlas, aunque sea virtualmente nuevamente. Gracias. A ustedes. Voy a tratar de compartir la pantalla. ¿Lo pueden ver ahí? Todavía no. Yo Ahora. sí. ¿Ahora? Ok. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto a Juanita y a mí estar aquí con ustedes y tener esta oportunidad de compartir nuestro trabajo y bueno, en mi caso también de conocerlos y tener el placer de compartir. Bueno, nosotras tenemos bastante poco conocimiento de esta noción de lo nómada, pero a partir un poco de la introducción que hizo Andrés en la sesión pasada, pues intentamos un poco pensar este trabajo que estamos haciendo en torno al sargazo, a estas arribazones masivas de sargazo en el Caribe mexicano, a partir de esta propuesta de lo nómada y de las geografías nómadas. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué les parece, ¿verdad? Entonces le voy a dar la palabra a Juanita y vamos a compartir las dos la presentación. Adelante, Juanita. Gracias, Leticia. Y de nuevo les quiero agradecer a ustedes por la invitación. Es un gran placer estar aquí y aprender de ustedes. Bueno, la primera diapositiva, por favor. Todo lo que echamos al mar, el mar nos lo regresa. Nos dijo el taxista que nos llevaba de Puerto Morelos a Tulum en agosto del 2019. El sargazo, agregó, es la protección del mar para alejar a los humanos de aquí, de la playa, para que ya no contaminemos más. De esta manera, el taxista intentaba dar sentido a las cantidades enormes de sargazo, un alga parda, que se está acumulando en las playas de la Riviera Maya en el Caribe mexicano. Los recales masivos de sargazo iniciaron en el 2014 y su presencia inesperada ha trastocado de manera profunda los ecosistemas costeros y la industria turística, retando la capacidad de las instituciones y los científicos para hacer frente a una situación sin precedentes. Próxima. El sargazo nos llevó a la Riviera Maya en agosto del 19 con una pregunta básica. ¿Cómo la llegada inesperada del sargazo irrumpe la vida alterando su devenir? Para abordar esta pregunta, podríamos enmarcar el problema desde la perspectiva de la biología de las invasiones, que examina los efectos de especies exóticas, invasoras o introducidas y los efectos que tienen en los ecosistemas a los que arriban. Este acercamiento es importante, claro, para comprender las consecuencias ecológicas de la presencia de especies más allá de sus fronteras biogeográficas. Al mismo tiempo, es una perspectiva que ofrece poco espacio para reconsiderar la forma en que nos vinculamos con otros seres, sean estos animales, plantas, insectos o algas. Para la biología de la invasión, las especies que se encuentran fuera de lugar son consideradas como plagas o malezas. Y las consecuencias negativas de la invasión derivan de los rasgos de los organismos en sí mismos y no de un contexto donde condiciones ecológicas, políticas, económicas se conjugan para crear entornos susceptibles de ser ocupados. Siguiente. En este trabajo queremos tomar otra perspectiva para contar una historia más rica y completa. Por lo tanto, nos atrajo la etnografía multiespecie,
un marco que nos permite abordar el tipo de relaciones entre humanos y no humanos que propicia la llegada del sargazo. Y también analizar cómo esta alga adquiere agencia a través de los efectos y retos de su presencia, que su presencia plantea en el escenario socioambiental de la Riviera Maya. Siguiente. Para esto, hacemos uso del concepto de la agencia vegetal. En las ciencias sociales, el concepto de la agencia generalmente se comprende como la capacidad de los individuos, actores o sujetos para implementar una acción de forma consciente, reflexiva y libre. Con su énfasis en la intención consciente y la acción creativa, la agencia es un atributo puramente humano, que supone al individuo como el único capaz de participar en la interacción social. Desde esta perspectiva, la vida no humana es el sustrato de la interacción social y agrega poco a nuestro devenir. Marcos teóricos como Actor Red o el nuevo materialismo, el posthumanismo, han reconsiderado estos conceptos de agencia, ofreciendo nuevas oportunidades para explorar cómo diversas entidades participan en la constitución del mundo o de los posibles mundos en interacción. En este sentido, ni las prácticas ni las políticas son asuntos puramente humanos, pues las personas y los seres no humanos están profundamente imbricados y tanto limitan como impulsan la vida de unos y otros. Humanos y no humanos son todos actores. No existen por sí mismos ni tampoco actúan solos. Es en colaboración con otros como llegan a ser lo que son. Sin embargo, el análisis de las plantas ha sido frenado por algunos de sus rasgos, como la inmovilidad, su dependencia de factores externos, como la humedad o la temperatura, y la imposibilidad frecuente de distinguir claramente entre individuos independientes. No obstante, si superamos la noción de agencia basada en la autonomía individual, la intencionalidad y la racionalidad, es posible reconocer lo que algunos autores denominan como formas vegetales o botánicas de agencia, o planty agency. De acuerdo a Bryce, la agencia vegetal proviene no de la autonomía, sino de las conexiones que la materialidad de las plantas produce en otros seres y elementos como el agua, la luz o el suelo, y que los incita a actuar de forma diferente. Así, las plantas dejan de ser seres pasivos e indiferentes a medida que nuestras nociones de inteligencia, atención y movimiento se alejan de su referente humano y nos permite observar la manera particular en que estos seres perciben, experimentan y actúan en el mundo. Esta reelaboración de la agencia vegetal desde una perspectiva relacional materialista nos ofrece nuevas oportunidades para analizar cómo las plantas y sus cambios se insertan en la trama de la vida social y cómo son capaces de afectar, desplazar y transformar la conducta, los cuerpos y la vida humana. Siguiente. Para entrar en los detalles empíricos de nuestro caso, hacemos uso del concepto de plantiness. Este concepto atiende al conjunto de propiedades materiales y capacidades expresivas de las plantas que prefiguran sus relaciones con las personas. Ahora le voy a dar la palabra a Leticia, quien se encarga de describir el plantiness del sargazo
En particular, nos enfocamos en su carácter nómada. Más adelante, nuestra ponencia explicará el desarrollo de la Riviera Maya como enclave turístico y mostrará cómo el sargazo impone su presencia, pero también se fuga del control, creando nuevos espacios e ecologías. Leticia. Gracias, Juanita. Bueno, pues como Juanita ya lo mencionó, el sargazo no es en realidad una planta, es más bien una alga. Comparten algunas características, pero las algas pertenecen a un reino diferente. De cualquier forma, creemos que esta noción de plantines es útil no solo para las plantas, sino también para abordar otros organismos como las algas, los hongos y otros más, ¿no? Y bueno, el sargazo que llega al Caribe mexicano en realidad es como una maraña de dos especies de algas pardas o macroalgas del género Sargassum. Las especies son Sargassum fluitans y Sargassum natans. Y estas son algas pelágicas, es decir, que crecen en mar abierto, sin ningún tipo de estructuras que las fijen al fondo marino. Entonces son algas que están todo el tiempo flotando y se mueven a la deriva en función de las corrientes. En el caso del sargazo, como pueden observar, pues está formado por tallos muy ramificados y un tipo de apéndices que asemeja hojas, pero no son hojas verdaderas como las de las plantas. Y tienen también estas pequeñas estructuras como esferitas que están llenas de aire, que se llaman neumocitos, y son los que permiten al sargazo flotar en la superficie del mar. Es un alga que se reproduce principalmente de forma vegetativa a través de la fragmentación de sus tallos. Y otro rasgo muy importante del plantines del sargazo y que explica también lo que está sucediendo en todo el Caribe es que es un alga que es capaz de crecer muy rápidamente. Entonces el sargazo puede duplicar su volumen en cerca de 50 días, eso es lo normal, pero cuando existe un aporte de luz y un aporte de nutrientes mayor, pues esta velocidad de crecimiento se acelera y el sargazo puede duplicar su volumen o su biomasa en menos de 2 semanas. Entonces, el sargazo forma en el mar estas extensas islas o tapetes que se conocen como Golden Tides y que flotan en el mar libremente y que forman ecosistemas muy complejos donde coexisten varias especies que dependen unas de otras. Entonces, el sargazo en el mar, digamos que no causa ningún tipo de problema. Al contrario, ofrece refugio, ofrece alimento y ofrece también áreas de reproducción para muchas especies como peces, aves marinas, tortugas, algunos crustáceos, ¿no? Y otro tipo de animales. Incluso algunos de estos animales, sobre todo peces, es lo que sabemos, son endémicos de estas islas del sargazo que existen en el océano y pasan en ellas pues prácticamente toda su vida. Originalmente el sargazo se ubicaba en dos sitios, había dos grandes poblaciones. Una era el clásico mar de los sargazos de los cuentos de los piratas que está ubicado en el Atlántico Norte, y existe otra población también más cerca del Golfo de México. Entonces, estas dos poblaciones están interconectadas por las corrientes marinas y son las poblaciones originales de esta alga. Sin embargo, a principios del siglo XXI,
No está muy claro cómo, pero el sargazo comienza a desarrollar otra población en el Atlántico tropical, entre las costas de Brasil y África. Y de ahí lo que sucede es que las corrientes cada cierto tiempo, las corrientes lo empujan hacia el norte y es entonces cuando llega a toda la región del Caribe. Em, Las hipótesis para explicar ahora la presencia de esta nueva población en el Atlántico Norte en el Atlántico tropical son varias, este, pero como las más convincentes son aquellas que explican que es como una combinación de factores. Por un lado, hay un incremento en la temperatura del agua del mar a raíz del calentamiento global. Y por otro lado, esta región del Atlántico recibe un gran aporte de nutrientes y de materia orgánica que es arrastrado por ríos como el Amazonas y el Orinoco y al igual algunos otros ríos en África que van arrastrando todo lo que viene de la deforestación, la minería y también los campos agrícolas que utilizan grandes cantidades de fertilizantes. Entonces, lo que explican es que todo esto que arrastran los ríos, pues es como una bomba de fertilizantes que llega al mar y esto es lo que ha producido pues este florecimiento explosivo del sargazo en esta región del Atlántico. Que incluso pues le llaman ya el nuevo mar de los sargazos o el nombre más técnico es el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico. Entonces, bueno, aquí pueden ver, ¿no? La magnitud, digamos, la extensión de estos florecimientos de sargazo que van pues desde Sudamérica y ocupan pues una buena parte, ¿no? de la costa y de los mares cercanos a la costa, internándose en todo el Caribe. Bueno, y nada más para darles algunos datos. En el 2005, la región del Caribe recibió un flujo diario de sargazo de casi 10.000 toneladas y en junio de 2018, este gran cinturón de sargazo alcanzó una extensión de 6.000 kilómetros cuadrados y un volumen superior a los 20 millones de toneladas. Entonces, pues sí, realmente es, digamos, un florecimiento pues masivo, ¿no? Ahora nosotros, a raíz de la introducción de Andrés a este seminario y pues intentamos pensar un poco lo que la noción de lo nómada y de las geografías nómadas nos podría aportar a este estudio de caso del sargazo y creemos que tal vez pudiera ser interesante hablar no solo de agencia vegetal, sino también de agencia nómada en el sentido de que existen, digamos, el Plantines del sargazo tiene características que lo hacen casi ingobernable. Es muy difícil de controlar y es muy difícil de ordenar el movimiento y el crecimiento del sargazo. Entonces, es una situación y un ser, ¿no? Que carece de fronteras, que llega a la región del Caribe con muy poco conocimiento, es decir, sabemos muy poco sobre qué es lo que está sucediendo, cómo atender, cómo enfrentar esta situación. El sargazo pues viaja, ¿no? Enormes distancias, pero también no se puede predecir con mucha confianza qué es lo que va a suceder. El volumen puede cambiar rápidamente, aunque hay una cierta estacionalidad, pues esta no siempre es clara o por lo menos
aún no se establece, ¿no? Claramente, como viaja en función de las corrientes, pues no siempre llega a la misma cantidad a los mismos sitios, ¿no? Y todo este carácter, tal vez nómada, es decir, que resiste el orden, ¿no? Que resiste estas posibilidades de ser como restringido, pues complica mucho la atención de la crisis que observamos ahora en el Caribe, ¿no? Em, Ahora, ¿a dónde llega el sargazo aquí en México? El sargazo arriba a una franja conocida como la Riviera Maya, que va desde la ciudad de Cancún hasta el pueblo, que también ya prácticamente también es una ciudad, la ciudad de Tulum, y que es una región pues volcada y dedicada centralmente al turismo. Y también es una región que aporta la mayor cantidad de ingresos del turismo que recibe México. Entonces son puntos turísticos muy importantes, sino que los más importantes del país. Esta franja costera recibe más de 4 millones de turistas al año y, como les digo, pues aporta la mayor cantidad de recursos económicos que ingresan por el turismo. Hay más de 40,000 cuartos de hotel, se está construyendo un nuevo aeropuerto, pero al mismo tiempo es una región que ha crecido de forma muy acelerada y por lo tanto también muy desordenada. Entonces, no se cuenta con una buena infraestructura para el tratamiento de los desechos, de la basura, tampoco hay un tratamiento adecuado del agua y como el suelo de la península de Yucatán es un suelo kárstico, es decir, muy poroso, pues todo el agua que se filtra al subsuelo corre y termina finalmente en el mar. Entonces, digamos que esta zona de la península de Yucatán tiene ya graves problemas ambientales y a estos se suma todavía la llegada del sargazo. Y bueno, ¿cuáles son los efectos del plantines del sargazo o de la presencia del sargazo en estas cantidades y en un sitio pues donde antes no se presentaba de esta manera? Entonces, por un lado tenemos la dimensión ambiental. El sargazo en cuanto toca la playa y se detiene, comienza a descomponerse y comienza a acumularse en la orilla del mar y en ese proceso de descomposición pues se va mezclando con el agua y va generando lo que le llaman la marea café, que es básicamente pues una combinación de agua de mar con materia orgánica del sargazo. Entonces, eso por un lado produce, digamos, la reproducción de muchos microorganismos, se agota el oxígeno, impide el paso de la luz y a consecuencia, pues pues hay afectación, ¿no? A muchos peces, mucha mortandad de peces, las tortugas no pueden salir a desovar, ni las pequeñas atravesar todo esto para llegar al mar. Los corales, esta parte de la península presenta una barrera de corales muy importante y se ven también muy afectados por todo el detritus del sargazo se deposita sobre ellos, además de la luz, que el aporte de luz es menor por el oscurecimiento del agua. Y bueno, la cosa es que la química completa del mar se altera y esto en algunos años pues puede también alterar completamente el ecosistema. Entonces, pues tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, pero si el sargazo continúa llegando como lo hace actualmente y que parece ser que eso es lo que va a suceder, pues estos ecosistemas del Caribe se verán profundamente transformados.
Em, Como se imaginan, pues la llegada del sargazo y las playas en este estado, como lo que pueden ver en la foto, que es Playa del Carmen en el 2018, pues tiene efectos muy serios para la actividad turística. Todo ese montón de algas pues da un aspecto muy desagradable, huele también muy mal y es un olor que se siente, ¿no? 2 o 3 cuadras más allá después de la playa, y eso pues obviamente aleja a los turistas, ¿no? Pues tiene una afectación para los hoteles, para los restaurantes, para todas las personas que trabajan en la playa, ¿no? Masajistas, gente que vende tours, entonces es un problema serio para el turismo en la zona. Em, También en términos de la gobernanza y de la relación política, es también muy complejo porque y ha significado un gran desafío para las autoridades de todos los niveles, porque el sargazo es algo que atañe a muchas instancias muy diferentes y que no siempre están acostumbradas a vincularse y a tomar decisiones de manera colectiva o como sincronizada. Entonces, la limpieza de las playas, por ejemplo, corresponde a los municipios y a los concesionarios como son los hoteles o los restaurantes. El retiro del sargazo antes de que llegue a la playa, es decir, en el mar, le corresponde a la Comisión Nacional de Pesca. La disposición de los residuos, ya que se recoge el sargazo de la playa, le corresponde al gobierno estatal y así por delante. Entonces, toda esta fragmentación de las responsabilidades, pues complica mucho la atención de la crisis, y actualmente pues no existe un protocolo bien establecido en el estado de Quintana Roo para atender esto, y prácticamente pues cada año es volver a empezar, ¿no? Con esto de, bueno, ya llegó el sargazo y pues ahora, ¿cómo le hacemos? Em, la otra dimensión de afectación es la salud humana. La descomposición del sargazo en la playa libera vapores de ácido sulfídrico y amonio, y este puede resultar tóxico si se inhala de manera prolongada. En México no, pero en otras islas del Caribe como Martinica y Guadalupe hay ya reportes de casos de intoxicaciones, ¿no? Pues con síntomas así como dolor de cabeza o algún tipo de dificultad para respirar. También produce irritación en la piel y algunos otros malestares. Y estos mismos gases son gases corrosivos, entonces algunos hoteles y algunas casas que están ya cerca del mar pues reportan daños, ¿no? En sus ventanas, en los aparatos domésticos. Los pescadores reportan daños a los motores de sus lanchas. Entonces, bueno, pues es un punto también. Em, y bueno, ¿cómo es que se ha atendido esto? Lo que se hace en general es, si es poco el volumen, pues el sargazo puede ser retirado manualmente. Hay cuadrillas de trabajadores que se dedican, ¿no? Por días y días y muchas horas a estar retirando el sargazo de la playa. Y si son cantidades muy grandes, entonces pues se tienen que utilizar tractores y maquinaria pesada para poder retirar todo. El problema es que estas máquinas, y bueno, también lo que se hace manualmente, se reporta que una buena parte del volumen que se retira está compuesto por arena. Entonces no solo se saca sargazo, sino que se saca también arena, y eso produce también pues, procesos de erosión fuerte en las playas. La otra cosa es que esas máquinas tan pesadas pues compactan la arena y hacen difícil
por ejemplo, la anidación de las tortugas o la dinámica misma de las playas. La otra cosa que se ha intentado también es evitar que el sargazo llegue a la playa. Entonces se dice que es más fácil recogerlo en el mar y para evitar que llegue se han colocado este tipo de barreras, se han ensayado una gran cantidad de tipos de barreras que van ancladas al fondo pues con unos pesos muertos, les dicen, con cadenas, son difíciles de instalar, y el sargazo que se va acumulando atrás de la barrera pues tiene que ser recogido frecuentemente y rápidamente, porque si no, en cuanto deja de moverse, de nuevo se hunde, o si se acumula mucho, la corriente comienza a arrojarlo por encima de la barrera. Entonces se utilizan esas barcas sargaceras para ir retirando el sargazo antes de que logre saltar la barrera o acumularse demasiado. Todo esto pues es muy caro y demanda mucho mantenimiento, y las barreras pues tampoco son la solución total, ¿no? Si no son bien cuidadas, bien mantenidas, pues el sargazo pasa por abajo, empiezan a tener daños por la sal, por el movimiento. Entonces, digamos que es un trabajo pues muy demandante, tanto en términos de tiempo como en términos de recursos económicos. También es un problema con muchas escalas diferentes que hay que administrar. No solo es un problema del Caribe mexicano, sino del Caribe a nivel de la región completa, y los diferentes países pues tienen situaciones distintas, capacidades diferentes de inversión, de atención. Entonces tampoco ha sido fácil lograr construir acuerdos regionales o protocolos internacionales que ayuden a lidiar con esta situación. Y bueno, finalmente, pues lo que decimos un poco nosotras es que el sargazo debe ser visto como una creación colectiva, es decir, el sargazo no llega por sí mismo, sino que podríamos decir que hemos estado invitando al sargazo a llegar a esta región con otro tipo de acciones y otro tipo de dinámicas. Entonces, más que una especie invasora, una especie exótica, el sargazo tendría que ser visto como esta creación colectiva en la que nosotros participamos también. Y creemos que estas ruinas que el sargazo va dejando en la costa de la Riviera Maya, pues deberían permitirnos replantear nuestros deseos y también reflexionar sobre lo que significa ser humano y otras formas de ser humano en el sentido de los vínculos que construimos con otros. Y volviendo un poco a lo de lo nómada, pues creemos que no solo en este caso, pues no solo los humanos pueden ser considerados nómadas o participantes de estas geografías nómadas, sino que seres como el sargazo también retan el control, las fronteras y al Estado. Entonces, pues en conclusión, podríamos decir que el sargazo nos sugiere la necesidad de reconfigurar nuestros vínculos con aquellos otros con quienes compartimos el mundo. Pues muchas gracias, sería todo. Voy a ver si puedo. Muchísimas gracias, Leticia y Juanita, por esta presentación tan interesante y tan candente, que nos hace resonar a otras
experiencias de invasión y que tienen que ver con este entramado, ¿no? Entre lo humano y lo no humano, ¿no? Y esta idea que ustedes pusieron de entre la gobernabilidad y lo ingobernable, ¿no? Que también estuvo ahí presente en el PowerPoint como para reflexionar. No sé si tenemos preguntas de los presentes. Sí, Andrés. Leticia y Juanita, maravillosa la exposición. Me ha gustado mucho esto de efectivamente llevar los nómades no solo al humano, digamos, sino que efectivamente a la agencia vegetal y esto de la ingobernabilidad y la resistencia al orden. Yo me hice la pregunta, ¿quién invade a quién en cierto modo? Y el invade entre comillas, digamos, pensando que Cancún y me imagino que Playa del Carmen, hasta donde yo sé, son playas artificiales, entre comillas también, que son construidas, que llegó un momento en que se hicieron esas playas de algún modo. Eh, entonces, la pregunta, cuando se hicieron estas playas, ¿el sargazo estaba ahí y lo movieron y simplemente, bueno, tomó otro destino y con el tiempo volvió producto de nuevas conexiones o simplemente en esa ingobernabilidad tan maravillosa con que narran la existencia del sargazo, decidió aparecer ahí y conectarse con esos mundos? Ujú. Bueno, siempre ha habido un poco de sargazo en el Caribe, pero pues si ustedes recuerdan esas fotos del Caribe mexicano, ¿no? Que son esas playas blancas, blancas y ese mar azul turquesa, pues por ahí de repente había algunas pequeñas líneas de sargazo en la arena. Es algo que siempre hubo, pero en estas cantidades es algo que inició más o menos alrededor del 2014. Entonces era un alga que estaba presente, pero de una forma muy diferente a como hoy lo vemos. Ujú. Sí, Azucena, sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, me pareció interesantísima. Y tenía una pregunta sobre cómo se ve entonces una justicia multiespecie desde las comunidades, porque pensaba en esa diapositiva que mostraban de todos contra el sargazo, si esa es desde las comunidades, ¿no? Pensando las comunidades que viven allí, esa es el tipo de justicia que se está dando, o hay otras formas de justicia multiespecie donde las comunidades locales intentan interactuar con el sargazo, pero de otras maneras en vez del el contra, como ustedes lo mostraban aquí, ¿no? Pensando con estas entidades. Bueno, eso, gracias. ¿Tú, Juanita, quieres comentar algo? Creo que está apagado tu micrófono. Claro, gracias. Ah, yo creo que lo que dijimos al final es lo único que se puede hacer ahorita en términos de una justicia multiespecie, cambiar nuestras maneras de relacionarnos con el mar. Y eso en este momento, pues, es súper difícil. Como decía Leticia, las escalas entre el estado, municipalidad, o sea, como que nadie puede hacer nada. Y luego este problema de los hoteles y el agua, los desagües, no hay ninguna voluntad de cambiar ese proceso de acumulación, ¿no? Por parte de la destrucción. Entonces,
Y ahora que el Tren Maya está pues planeado para esta zona, pues quién sabe qué va a pasar. En términos de limpiar la playa, claro, el sargazo que se ve en la playa así de ese color café, ese sargazo ya está muerto. Entonces hay que sacarlo de ahí para dejar que todos los otros seres vivan, ¿no? Pero como estás planteando, eliminar el sargazo no nos va a llevar, en sí, no nos va a llevar a una justicia multiespecie. No sé si tienes algo que agregar, Leticia. Sí, bueno, también hay muchos intentos por hacer del sargazo un recurso. Hay mucha resistencia a declarar que existe un desastre ambiental en esa zona porque los hoteleros y todas las agencias de turismo pues sienten que se van a ver muy afectadas y dicen, pues hay un desastre ecológico en la Riviera Maya. Entonces, hay, digamos, toda este discurso de que el sargazo es algo natural, es algo que viene de lejos, ¿no? Es algo con lo que tenemos que convivir y la mejor forma de convivir es tratar de aprovecharlo. Entonces, el sargazo, como dice Juanita, el sargazo que se puede aprovechar es el que se colecta en el mar antes de que se descomponga. Y bueno, hay miles de intentos cada vez que vamos al campo, encontramos un producto nuevo de sargazo, ¿no? Hay ladrillos de sargazo, concreto de sargazo, zapatos con suela de sargazo, bebidas de sargazo, fertilizantes. Entonces hay esta carrera por transformar el sargazo en una mercancía y a través de eso lograr tal vez salvar la situación, ¿verdad? Ujú. Pensés creo que tenía levantada la mano. No se oye, creo. Creo que tu micrófono Estamos, está... Vences, tenés que sacar, Sí, desmutear. Ahí va. sí, es verdad. Es que creo que Verónica, había levantado su mano así, de cuerpo, y no de... Entonces ella está antes de mí. Gracias, pero mi pregunta estaba muy relacionada a lo que preguntó Azucena, así que por eso no insistí, porque me impactó mucho esa imagen de todos contra el sargazo y también pensaba como que el planteo que ustedes están haciendo es de pensar otro vínculo entre humanos y no humanos y veía cómo se reitera el mismo vínculo, ¿no? Sacar, extirpar lo que molesta a los humanos, llevarlo a otro lugar y como trasladar el problema, no seguir ese nomadismo, sino trasladarlo a otro lugar para que en ese contexto no afecte. Y pensaba si hay organizaciones sociales que estén planteando, disputando esa lógica en esos lugares, ¿no? De que, bueno, sacarlo no es la solución, ¿no? Además de esto que decía Leticia de esa mercantilización, que creo que es como enfatizar la misma lógica que llevó a eso, ¿no? Pero Claro. bueno, creo que el comentario apuntaba mucho a lo que señaló Azucena y agradecerles por la presentación, me gustó muchísimo y el caso de estudio que presentaron y las perspectivas también para pensarlo. Gracias. Sí, Gracias. solo quería agregar que estuvimos viendo a grupos sociales, ambientales, esta vez que estuvimos en Puerto Morelos, y lo que estamos viendo es que
los grupos o las personas así en Instagram que son influencers, ¿no? Lo que proponen es limpiar la playa, la limpieza, tratan al sargazo como basura, porque pues ellos están tratando de tratar la basura de otra basura y entonces tratan al sargazo como la misma basura y parece que ese es el enfoque de los y las ambientalistas de la región. Claro que los científicos están bien preocupados o las científicas, porque sí, la solución es de trasladar un problema a otro lugar y crear otro problema por los suelos kársticos. Entonces, sí, hasta el momento lo que vemos es que las ambientalistas están, sí, tratando el sargazo como basura o como recurso, pero es la misma lógica como dices. Gracias por ese comentario, porque sí, es un apunte importante. Bueno, gracias por la presentación. Obrigado en portugués. Y empezaron con una palabra de mi lengua madre, ¿no? Sargazo. Pero es una palabra de portugués de Portugal, no es una palabra común en Brasil. Conocemos como la alga. Bueno, me gustaría de hablar un poco, un comentario también, sobre una otra posibilidad de nomadismo, que es lo que creo está apuntado en la idea de agencia de la planta. Y lo que esta agencia hace es justo nomadizar todo. Nomadiza la playa, nomadiza los humanos, nomadiza los recursos, la tecnología. Ella está a nomadizar todo. Entonces creo que ella es mucho más nómada cuando llega a la playa do que cuando está en el océano. Esta es una idea que me parece podría ser buena para pensar justo a partir de la geografía. Y una otra es que hay muchos ejemplos de la llegada de plantas, o por ejemplo eucaliptos, que son planeamientos de los humanos y hacen cosas tan terribles cuanto los sargazos en la playa, porque limpian las otras especies de una manera muy parecida a lo que hablaban ustedes. Entonces me puso a pensar cómo, no lo sé si esta palabra existe en español, pero una venganza de la naturaleza que nos pone delante de algo que la propia naturaleza está haciendo, algo que nosotros humanos hacemos todo el tiempo con las monoculturas. Y hacemos con que se nomadice todo. Entonces las plantas, los animales, tienen que salir de estas partes donde están las florestas de eucaliptos. Son florestas, pero no son florestas, porque tienen un único tipo de vegetal, de agencia vegetal, y no agregan, y sí hacen una dispersión. Bueno, esto es un comentario y de nuevo, gracias.
Bueno, sí, muchas gracias por el comentario y las ideas. Pues en los testimonios que tenemos de varias gentes de muchos tipos, ¿no? Muy diversos, sí está esa idea de que el sargazo es un castigo, una venganza, una enfermedad, ¿no? Como que sí es una interpretación que hemos encontrado entre las personas que viven en la Riviera Maya. Pero la situación también es bastante paradójica porque a la vez el sargazo es un biorremediador muy importante. Absorbe una gran cantidad, es capaz de absorber una gran cantidad de metales pesados, también captura mucho CO2 en términos de captura de gases invernadero, es también muy eficiente, ¿no? Entonces tiene como pues esta doble vida, ¿no? Por un lado, resuelve cosas en estas inmensas cantidades, pero por otro lado genera también todas estas afectaciones, lo cual pues también tal vez agregue a su carácter nómada, ¿verdad? Lo hace más intenso aún. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Si no aparece, voy a aprovechar para hacerle yo una pregunta en el sentido, ¿cómo que se ha encontrado relatos así de pueblos originarios que hablen de su interacción con el sargazo? ¿Y cómo es esa interacción? Si hay mitología o si hay esto así desde la memoria de las poblaciones, una interacción, un vínculo, en qué medida se lo valorizó como dentro de las comunidades, no sé si hay algo de eso. No, ¿verdad, Juanita? O por lo menos no tenemos noticia ni tampoco es como un aspecto que nos hayamos dedicado a explorar, ¿no? No sabemos, eh, no tenemos como información al respecto. Ujú. Puede ser que el mar de los sargazos, el mar clásico, puede ser que sí hay, sí hay información, pero no sería desde México, sería desde otras, desde las islas más cercanas. eh, pero sí me gusta la idea de buscar esa información. En términos de, por ejemplo, de México, pues como decía Leticia, no llegó, el sargazo no llegaba en cantidades parecidas antes, o pues por lo que sabemos, entonces, ah, pues no habría manera de, no sé, de realmente de usarlo o de convivir con el sargazo, porque no llegaba en esas cantidades tan grandes como ahora. Y eso tiene todo que ver con el cambio climático. Ujú. Luke levantó la mano también. Ya, me interesa mucho este punto o sea, esta perspectiva de los algas como que forma parte de basura. Especialmente pensando en como geografías de los residuos, como tenemos estas islas de plástico en la mitad del mar. Entonces me pregunto si realmente vemos las algas como parte de la naturaleza, porque cuando yo pienso en como estas geografías de plástico, es algo que no debería ser visto, ¿cachai? Como debería existir, como lo que quieren hacer con las algas, ponerlo en otro sitio donde no debería ser visto. Y eso es súper importante porque lo que me interesa es el hecho de que hay una estética, perdón por usar la palabra de mi Magisa, pero hay una estética que tenemos, tal vez es algo global, tal vez no, de la playa como
pues la arena blanca, todo limpia, y eso llega hasta incluyendo las comunidades que se mantienen de las playas. Entonces, tengo esta pregunta de que ¿cómo podemos sumir los algas a la naturaleza? Porque yo diría que realmente todos se ven estas algas como basura, como dijeron. La otra pregunta que yo tengo es, ¿cómo forma parte de esta geografía de los residuos? Y también tiene esta agencia claro que cambia las fronteras de las playas y también um, forma pedazo de, digamos, como una isla de muchos seres, porque claro que hay muchos peces que viven con las algas y tal vez son nómadas en sí, que siguen las algas. ¿Cómo podemos pensar en una geografía que desde nuestro punto de vista de las playas, de los mares, no debería ser vistos como una suerte de una geografía fantasma, digo, que es una suerte de una playa embrujada, si me entienden? Em, ya esas dos preguntas. ¿Cómo podemos sumir los algas a la naturaleza? ¿Hay esta diferencia tal vez entre lo que vieron en los campos con este fuerza hacia un mercado de los algas y tal vez la industria de turismo? Y además de eso, ¿cómo podemos pensar en esa geografía que a la vez no debería existir, no queremos que exista y también forma parte de nuestra zona litoral tan grande? Porque también claro que los algas en Chile son un problema inmenso, especialmente con la eutroficación y los salmoneras. Entonces, simplemente los sargazos, pero acá también, por todo el mundo, es algo que nos toca pensar, ¿ya? Y gracias por la presentación. Um, mm, bueno, yo creo que en el caso del sargazo, pues hay esta disputa, ¿no? En cómo interpretarlo. Cuando llega a la playa, pues sí, ya realmente ya es algo, como dice Juanita, que no sirve, ¿no? Ya está mezclado con la arena, viene también mezclado con bolsas de plástico, con tapas, de botellas, ¿no? Entonces, eso sí ya se considera basura. Pero hay también esta disputa por observarlo como un recurso y evitar que se convierta en basura, ¿no? Por eso todo este esfuerzo, ¿no? De pescarlo antes, de atraparlo antes, este, ya sea o para convertirlo en un recurso, darle algún uso útil, o entonces para transformarlo en una basura no tan tóxica, porque el sargazo que se descompone, pues suelta, ¿no? Como estos líquidos, estos lixiviados que son muy tóxicos. Y todo eso se filtra si la superficie donde se coloca no está bien, no tiene una membrana, ¿no? No está bien tratada para recibir ese tipo de desechos. Entonces, el sargazo que se pesca en el mar, pues supuestamente va a depósitos que son adecuados, o entonces se seca al sol y se tritura, lo cual produce un desecho o una basura, pero es una basura no tan mala, digamos, ¿no? Entonces, hay como, es como la interpretación. em, y bueno, sobre eso, no sé si entendí bien la pregunta, pero sobre eso que dices de lo que no queremos que exista, pero a la vez ya ahí está, ¿no? Em, pues lo que hemos visto un poco es que de alguna manera la gente en la Riviera Maya y los turistas intentan como adaptarse. Sí ha habido una baja en el turismo, pero tampoco es una baja significativa, ¿no? Y la gente sigue yendo a Cancún, sigue yendo a la Riviera Maya, ¿no? A veces pensamos que los hoteles y los parques de diversiones son en sí mismos suficientemente atractivos como para mantener la demanda turística. Pero parece ser que se van a desarrollar algunas dinámicas como
de convivencia o de adaptación al sargazo, ¿no? Nos han comentado también que pues es posible que se convierta en un turismo más estacional, un turismo más de invierno, ¿no? Y que se evite la temporada fuerte de sargazo en los meses de primavera y de verano. Entonces, pues también nos sorprende ver, ¿no? Cómo la gente se va ajustando, como dice también Juanita en las redes, pues se comunican y dicen, ay, estoy en el hotel hay mucho sargazo, ¿dónde me recomiendan ir? ¿A qué otra playa puedo ir? ¿No? Los hoteles, si hay mucho sargazo en su playa que no han logrado limpiar, ofrecen a veces a los huéspedes, bueno, los llevamos a otro hotel de nuestra misma cadena, un lugar donde hay menos, o entonces les ofrecemos estos tours para que pasen el día fuera de la playa, ¿no? O sea, como que sí sorprende ver cómo pues hay estos ajustes, ¿no? Ujú. Lo que dice, sí, convive lo que queremos con lo que se puede, con lo que hay, ¿verdad? Ujú. Gracias. A mí me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan acerca de esta teoría nómade, de las geografías nómades. ¿Cuáles aportes podemos tomar o en qué dirección podemos llevar esto? Pregunto a ustedes que han estudiado esta teoría más que nosotras, ¿qué piensan? Andrés Sí, sí, es imaginé que es el que está te proponiendo esta interpelaba idea ahí. y nosotros nos embarcamos Sí, en su eh, viaje. sí, básicamente, como expusimos la sesión anterior, digamos, puede tener varias lecturas, en cierto modo, esto del nomadismo, que también podría ser leído como lo menor. Eh, Ayer discutíamos en una clase que estamos haciendo acá, y como bien decía Wenceslao, cómo todo tiende a lo nómade, como todo tiende a fragmentarse, pero hay algo que lo quiere ordenar, lo quiere gobernar, lo quiere jerarquizar, capturar. Pero básicamente el interés por la agencia vegetal es que nos parece que una de las características que podríamos identificar en torno a los nómades o a unas geografías nómades es precisamente darle agencia a algo más allá del humano, digamos. Desde ese punto de vista, digamos, es el interés que tiene esta conferencia. Poco eso. A mí me pareció muy interesante cómo ustedes volcaron eso a la ingobernabilidad del sargazo y efectivamente eh, pareciera que burla, entre comillas, eh, considerando que los nómades no es el movimiento en sí mismo, digamos, pero igual esa fuga, esa desterritorialización que tiene constante, es muy interesante finalmente porque parece estar riéndose en cierto modo de un humano que quiere capturar todo e inmovilizarlo, entonces, en cierto modo, es muy interesante. Yo creo que darle potencia a lo vegetal o a lo material, creo que ayuda mucho a pensar otra geografía. Eso sería Perlita. A mí me parece que esta idea que nos propuso Andrés es como un concepto o un concepto, una metáfora, como quiera, para abrir líneas de pensamiento, más que estar estipuladas o como que este ciclo apunta a ver qué podemos explorar de este término de lo nómade, diríamos, ¿no? Es como que es un camino para
un ensayo, diríamos, para ver qué podemos obtener y qué podemos, a partir de esa idea, desarrollar, diríamos, ¿no? Es como una apuesta más que todo. Claro, perdona bueno, complemente, pero es claro, es como una búsqueda, porque en cierto modo habría que nomadizar la propia geografía, en definitiva, tan amante, tan amiga de los imperios y las naciones. Entonces, desde ese punto de vista, no sé, creo que hay muchas personas que ya están trabajando en estas otras conexiones, pero también lo nómade tiene que ver con crear nuevos mundos. Entonces, desde ese punto de vista, la importancia del arte en la geografía tendría que ser algo que esté aún más presente de lo que está haciendo en el trabajo de algunas y algunos, digamos. Creo que es buscar nuevos lenguajes, digamos, también, como decía Perla. Bueno, y es efectivamente una indagatoria importante, creo. Perla, por si lo escuchan, Sí, claro. conseguí hacer funcionar este aparato. Sí, eh, yo agradezco enormemente las exposiciones, esta y la anterior, que tuve la suerte también de escuchar, eh, gracias a la difusión que hace Perla, por lo menos. Y por supuesto, estoy recién iniciándome en esta búsqueda y viene un poco por la lectura de Deleuze fundamentalmente y aspectos rizomáticos en torno a la forma que la naturaleza eventualmente podría desarrollar las cosas. Pero recién estoy, digamos, viendo esta situación. Iba a usar la palabra movimiento, que efectivamente es más que eso, como proceso de interpretar esta transformación en la manera de pensar en realidad. Lo que estamos realmente haciendo es cambiar nuestra manera de comprender y volverlo a reinterpretar con nuevas palabras, con nuevos conceptos que parecen realmente fundamentales. Crear por esos espacios que quedan sin explicación. Una palabra que es cara de geografía y es la de escala. En ningún caso se muestra o se mencionó esta dimensión que si bien lo estamos viendo en un punto prácticamente, se requiere a una escala igual. Es como si la naturaleza y nosotros mismos estamos actuando en otra escala y todavía no nos damos cuenta cómo manejar esa escala para ordenar ese mundo. Es decir, hay dos órdenes que están en juego, el orden de la supuesta naturaleza que hace sus cosas y el orden humano que no logran ni siquiera definirse como parte de esa naturaleza. Entonces, yo, y sí que es un campo abierto, innumerables cosas que cada día estoy viendo a través de estos autores que de golpe aparecieron de nuevo en la escena después de mucho tiempo. Yo que tengo bastantes años, había escuchado en sus comienzos, en los 70 o 80 incluso, pero fueron borrados de alguna forma, por lo menos de mi comunidad. Y pero aparece como una necesidad, por esa dinámica enorme en que nos vemos envueltos sin encontrar el lenguaje para poder explicarlo y menos para poder actuar. Así que no es una pregunta, es realmente un agradecimiento a que me hayan permitido compartir esta charla. Gracias Pedro. Gracias a vos, Roberto, por estar. Y por estar siempre indagando en nuevos espacios también. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna idea? Vences, ¿querés decir algo de lo nómada? ¿No? Nos remitimos a tu presentación. Vero.
Sí, yo no sé si tengo una respuesta para la pregunta de Juanita, pero me gustó mucho eh, esta sutileza de dejar de pensar o de proponer pensar estos movimientos de el sargazo, pero lo podríamos pensar con otras especies, como invasión y pensarlo como nomadismo. Me parece que es un cambio sustancial para quienes hemos estudiado biogeografía y ecología y todas estas materias, siempre está esa idea de invasión, ¿no? De especies. Y, y además, ¿quién promueve la invasión en general? O sea, quienes promueven este cambio somos los humanos, ¿no? Pero es como que se borra ese agenciamiento humano en ese traslado, en eso, o en esa eh, eh, esos otros desplazamientos que, como dijo Vences, surgen a partir de determinada práctica humana, ¿no? Por ejemplo, un monocultivo. Entonces, ahí me parece que a mí me gustó mucho esto de pensarlo así, pensarlo como una agencia nómade y no como desde esta biología de la invasión. Me parece que es un cambio sustancial y que nos puede abrir a otras preguntas que desde ese marco no las podíamos pensar. Y que además es algo que no es nuevo ni en la historia natural, ni en la historia de la naturaleza con los humanos, ni es nuevo en la historia de los temas que ha estudiado la geografía, ¿no? Pero que siempre se ha mantenido esa visión antropocénica de pensarlo así, como una invasión. Y me parece que ese es el gran aporte en esto de pensar este nomadismo de especies y no solo de nomadismo de humanos. Eso. Gracias. Sí, Y si tenemos puedo mucho que agregar pensar. una cosita, es que la idea de nomadismo en Deleuze y Guattari está eh, por demás involucrada en algo que ustedes hicieron, que es experimentar algo para ver si, si encuentra una otra potencia. Y creo que el propio sargazo está a hacer esto, una experimentación de otros ambientes para vivir. Y si pienso con Emanuel Icotia, está justo haciendo un otro jardín. No sé si conocen este filósofo, y Cocha habla que las plantas hacen jardines porque están siempre haciendo relaciones, conexiones unas con las otras y con el territorio. Y creo que puede ser una buena idea de que bueno, para seguir con la idea de nomadismo, experimentando lo que plantean Deleuze y Guattari para la idea de nomadismo, que está siempre en las periferias de la civilización. Entonces, puede ser una buena idea. Sí, ¿puedo decir algo? Bueno, yo les quería contar un poco que nosotros antes de conocer esto del nomadismo, que les agradecemos mucho la invitación para pensar con este concepto, habíamos resuelto un poco lo del sargazo con la metáfora de los monstruos, ¿no?
lo que hemos pensado es que el sargazo es un monstruo del antropoceno, según la propuesta de Swanson en este libro con Anna Zink, ¿no? Tanto, digamos, por cómo se presenta fuera de lugar, en estas cantidades excesivas, pero también monstruo en el sentido de que reta nuestra noción de lo que significa ser humanos, ¿no? O sea, reta esta idea del ser humano como autónomo, como desconectado, como capaz del control, ¿no? Entonces, pues puede ser interesante también vincular esta noción de lo monstruoso con lo nómada, ¿no? Tal vez podrían de ahí salir algunas otras vías de análisis o buenas metáforas, tal vez. Muchas gracias por sus ideas. Bueno, creo que no sé si hay más preguntas o más comentarios, si no, Azucena, ¿no? ¿Querías decir algo? Y también para sumar a esta idea del nomadismo, también me parecía interesante cuando ustedes comentaban los movimientos de las algas, pensarlas como migrantes climáticas, ¿no? Eh, que tienen que buscan, ahí, así como comentaba Wenceslao, que buscan como unas costas y unos otros lugares como para florecer, y porque también la idea de migrantes climáticos los pone en paralelo a otros cuerpos vulnerables que también los migrantes humanos, ¿no? Que también están buscando otros lugares y refugios, escapando de, bueno, no solo la pobreza, sino también de las cuestiones climáticas contemporáneas. Entonces me parecía así esa idea de nomadismo también no se podría expandir a la cuestión de la migración para poder ver estas algas también como cuerpos junto a otros cuerpos vulnerables del presente. Un comentario nomás. y fenecen en las playas, ¿no? También. Carolina escribió un comentario. Dice, Claro, qué interesante lo que plantea Azucena. En la ciudad de Córdoba están llegando muchos animales de las sierras por los incendios, realmente migrantes climáticos. Y Vences está escribiendo el nombre del autor que él mencionó, que es un filósofo que trabaja la metamorfosis también, ¿no? Y el tema de la vida de las plantas, se llama ese libro, Wenzel, de Manuel Cocha. La secreta vida de las plantas Sí, o algo así, sí. ¿no? En Brasil se llama la virada vegetal. Ah, la mirada vegetal. No, virada, Ah, virada vegetal. Ah, ok. virada. Sí, como la virada espacial o Sí, la sí, el giro, el virada giro, lingüística. El giro el giro. vegetal. Creo que el otro es de Mancuso. Ah, el del otro es de Mancuso, puede ser. Sí. La secreta vida de las plantas, sí. Creo que, bueno, fue súper instigante. Nos ayudó a pensar mucho a todos y a todas en del cambio climático, la crisis ambiental, hasta la potencialidad de las categorías para pensar la disciplina, la geografía. Y no quería dejar entonces de cerrar sin invitarlos a la próxima presentación, que creo que va a ser muy interesante en la línea que estamos abordando, porque son 3 filósofas de la colectiva Materia, que van a hablar sobre topos y tropos desde el materialismo poshumano, y esa actividad va a ser el jueves 6 de octubre. Ellas vienen hace bastante trabajando juntas y han trabajado bastante toda esta cuestión de lo posthumano, que de hecho Andrés y Santiago han hecho un curso con ellas de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Así que bueno, nuevamente agradecerles a Juanita y a
a Leticia y a todos y todas las participantes y los participantes, porque fueron también los que aseguraron la continuidad de que podamos pensar juntos, ¿no? Juntos y juntas, todas estas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y buenas noches o buenas tardes, no sé, o buenos días, no sé. Bueno, un cariño para todos y todas. No sé si Malena